Hoy estamos en el maravilloso marco del Parador de Jarandilla y nos acompaña Juan Hernández, que es el presidente de la Denominación de Origen Pimentón de la Vera. Comienza la molienda, estamos ya en noviembre y se está moliendo el oro rojo de Extremadura. Juan, cuéntanos datos, ¿cómo está la cosecha? ¿Cómo va la cosecha 2025? Bien, pues como has dicho, estamos ya en pleno proceso de molienda. Los agricultores están terminando de llevar su producción, el pimiento en rama que ellos secan en sus explotaciones, y las industrias molineras lo están recogiendo y están en pleno proceso de molienda. En cuanto a los números de la cosecha, pues antes de nada poneros un poco en contexto. Venimos de unas cosechas en las cuales la producción, los rendimientos han sido históricamente bajos, pues por distintos problemas que hubo en el cultivo. Afortunadamente, en esta cosecha pues hemos recuperado cierta normalidad. Es verdad que no es un cosechón tampoco histórico, pero es cierto que es una cosecha normal, que puede tener un rendimiento pues alrededor de unos 3.000 kilos por hectárea, estimamos. Todavía no tenemos los datos exactos, y pues teniendo en cuenta que en la Vera se cultivan en los últimos años entre 1.200 y 1.300 hectáreas. Este año tampoco tenemos los datos definitivos, pero calculamos que es un poquito menos que el año pasado, pero alrededor de 1.200 hectáreas, pues podríamos estar hablando entre 3.400.000 y 3.500.000 kilos de pimiento para elaborar pimentón de la Vera con denominación de origen protegida. Pimentón de la Vera, aunque se llama de la Vera, no solamente se cultiva en la comarca de la Vera. ¿Qué otras comarcas están implicadas en la denominación de origen? Sí, el pimentón de la Vera, con denominación de origen protegida, la propia DO tiene un pliego de condiciones en el cual establece las variedades que se cultivan, que están amparadas por la propia denominación de origen. También el método de secado, que es el método de secado tradicional de la Vera, con humo de encina y de roble, y procedente de las zonas de cultivo de las comarcas tanto de la Vera como comarcas aledañas, que son la comarca del Campo Arañuelo, la comarca del Valle del Ambroz y la comarca del Valle del Alagón. En total, Juan, esta actividad económica tan importante para la comarca de la Vera, ¿cuántas familias viven del pimentón de la Vera? Bueno, Alrededor. directamente, sí, Ujú. directamente los agricultores que están inscritos como operadores de la denominación de origen y que por tanto elaboran pimiento para fabricar pimentón de la Vera son 400 agricultores. Sí que es cierto que esto es a nivel de agricultores, pero además hay una economía muy grande pues alrededor del pimentón de la Vera, pues como es la industria molinera, como son todas las industrias que suministran insumos, pues, llámese fitosanitarios, abonos, etcétera, para el cultivo, y digamos pues que es una actividad tremendamente importante para la economía de la comarca. Juan, vamos a recordar a nuestros usuarios cuáles son los controles que establece la DOP para asegurarse de que nuestro pimentón es efectivamente como se hacía hace 400 años. Pues bien, es muy importante el saber que precisamente las funciones de la denominación de origen son el control del producto y la certificación del producto. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en que los operadores de la denominación de origen, que son los agricultores que producen pimiento para pimentón, como las industrias elaboradoras, es decir, las industrias molineras que elaboran pimentón de la Vera, están sometidas a unos controles y a unas auditorías que se realizan anualmente, tanto en campo a los agricultores como a los industriales en las propias industrias. Evidentemente, todo basado en visitas tanto a las explotaciones como visitas a las industrias, un seguimiento documental pues para comprobar que la trazabilidad
te indica que el pimentón procede de aquí de la Vera, es de las variedades que se cultivan o están autorizadas aquí en la Vera, y además tenemos controles que se hacen tanto analíticos en las industrias como fuera de las industrias. En el mercado también la denominación de origen coge muestras de este pimentón y hace análisis para detectar posibles fraudes. Todo esto hace que cuando una lata o una bolsa o un saco de pimentón de la Vera está amparado por la denominación de origen y tiene el sello con el número, una contraetiqueta con el número de la denominación de origen, pues esto certifica y garantiza que ese producto cumple con todos los requisitos, ha tenido todos los controles y es de total garantía para el consumidor. Por último, Juan, una de las labores también muy importantes de la DOP es la promoción, la comunicación, la divulgación, la publicidad, y precisamente 2025 ha comenzado con una gran campaña por parte de las televisiones. Hemos visto DOP Pimentón de la Vera en Antena 3, en las noticias, en Canal Extremadura, en diferentes medios. Supongo que también vais a desplegar una amplia labor de presencia en ferias gourmets, en ferias gastronómicas. Cuéntanos. Sí, como bien dice Soraya, una de las labores fundamentales, junto con el control de la certificación que hemos comentado antes, la otra pata importante de las denominaciones de origen es la promoción del producto. Y en este sentido, pues todos los años realizamos campañas importantes, tanto de promoción en redes sociales, también en radios, en televisiones, en medios de comunicación. Y es verdad que este año hemos tenido la suerte de tener un eco importante en varios medios de televisión nacionales, y esto lo único que muestra es el creciente interés por nuestro producto que tiene la sociedad, la cada vez más apreciada calidad del pimentón de la Vera. Y bueno, pues esto la verdad que a la denominación de origen, al Consejo Regulador, pues nos llena de alegría y bueno, queremos seguir en esta línea. Juan, gracias, enhorabuena por la labor que realizáis. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Somos pimentones, todos sabemos coger pimientos, lo mejor.